Antiguo Egipto, una de las primeras civilizaciones humanas, una tierra de misterios, una tierra de curiosidades y novedades. En el Antiguo Egipto, una de las primeras civilizaciones humanas, una tierra de misterios, de curiosidades y novedades, hace unos 5000 años se vivió una de las primeras sociedades del mundo, cuando finalmente el hombre decidió dejar de vivir como un nómada y asentarse en un solo lugar, o mejor dicho, cuando las condiciones históricas y culturales permitieron que el hombre finalmente se asentara en un solo terreno. En el Antiguo Egipto nació la cultura, y por eso resulta tan interesante investigar un poco al respecto. Por ejemplo, ¿sabes cómo era la educación en el Antiguo Egipto? Pues acompáñame a descubrirlo aquí en el canal de Curioso Boy, ya que nos hemos puesto a investigar un poco al respecto y en este artículo te traemos todo lo que debes saber sobre cómo se educaba en esta antigua sociedad. Cuando hablamos del Antiguo Egipto, nos referimos a una sociedad milenaria que tuvo sus inicios unos 3100 años antes de Cristo, aproximadamente, y que terminó unos 300 años antes de nuestra era, cuando ya se encontraban más desarrolladas las culturas griegas y romanas. Se trata de una cultura rica desde muchos puntos de vista, que formó su propia religión y su propia civilización básicamente de la nada. Allí también se dio la primera revolución agrícola, la cual marcaría profundamente toda la civilización humana y, por supuesto, se generó uno de los primeros sistemas educativos del mundo. Pero antes de seguir con el desenlace o el desarrollo de esta historia en la educación egipcia, quiero invitarte a ti a que te suscribas a mi canal. Le des pulgar arriba si te ha gustado y si no, pues pulgar abajo, y por supuesto que compartas el video en tus redes sociales. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Te invito a que te suscribas, vamos. Esto es Curioso Boy. Comenzamos. Los expertos creen que la educación con profesores, que no fueran los padres, comenzó en los albores de la Edad Antigua, con las culturas egipcias y mesopotámica, sobre el año 3500 a.C. En el primer milenio a.C. se desarrollan las paideías griegas. Poco después, los romanos copiaron todo de los griegos tras su conquista, incluso lo referente a la enseñanza. Esto último gracias a Cicerón, principal impulsor de la Humanitas romana. Con la llegada de la Edad Media, entre los siglos V y VI, el cristianismo tomó las riendas de la educación a través de los clérigos para continuar con la enseñanza de la época clásica. Eso sí, todo revisado y reescrito según la conveniencia de la doctrina católica. Ya en el siglo XV, con la llegada del Renacimiento, se recuperó todo el saber de Grecia y Roma. Nace el concepto educativo del humanismo, seguido en el barroco por el disciplinarismo pedagógico, terminando a comienzos del siglo XVIII con la llegada de la Ilustración.
Por último, con la llegada de la edad contemporánea, que se inicia con el comienzo de la Revolución Francesa en 1789, se crearon los actuales sistemas educativos, los cuales serán organizados y controlados por el Estado para velar por sus intereses. Educación en el Antiguo Egipto. Está reconocido que en el Antiguo Egipto es donde comenzó la cultura y la educación por profesores. Antes de esto, eran los padres o tutores quienes se ocupaban de que los pequeños aprendieran todo lo necesario para desenvolverse en la vida. Los niños aprendían la profesión de sus padres. Era en casa donde empezaba la educación. En ella los mayores inculcaban a los pequeños las ideas sobre el mundo, la religión y cómo comportarse con los dioses y la sociedad. Desde pequeños iban descalzos y con la cabeza rapada. La madre les inculcaba las lecciones de religión y moral necesarias, pero hasta los 4 años se les permitía jugar libremente sin darles hasta entonces ninguna ocupación. La educación variaba según el rango social al que se perteneciese. Los hijos de los faraones eran educados por tutores reales. Los hijos de estos profesores eran los que más fácil tenían acceso a una buena educación, al lado de la familia real, con lo que en muchas ocasiones se amistaban tanto con los príncipes que cuando estos llegaban a reinar, los hijos de los tutores eran sus consejeros. Los hijos de los escultores y pintores también recibían una buena educación, no como los niños de familias pobres. También había diferencias en la educación dependiendo del sexo. Las niñas, por ejemplo, de familias humildes, tenían que aprender a llevar todo lo relativo a una casa, además de saber cantar, bailar y tocar instrumentos musicales. Esto último les podía servir para entrar a trabajar en los palacios. El libro de los muertos va a ser la primera referencia de educación para los egipcios. En él habían himnos y cánticos sagrados sobre los conocimientos humanos. En cada templo debía haber un ejemplar. Los egipcios apreciaron siempre la ilustración, usándola para conseguir honores y fortuna. Una persona sin estudios estaba considerada como un esclavo. La enseñanza era muy rutinaria. Los estudiantes tenían un silabario. En él estaban ordenados los signos usuales con su pronunciación y su significado. Los tenían que memorizar y luego copiarlos sin mirar. En el momento que lo hacían sin equivocarse, se consideraba que ya sabían leer y escribir. Los estudios más valorados eran la geometría y astronomía. Aunque la pintura y la arquitectura también estaban muy bien vistas. El sistema escolar estaba basado en 2 modelos básicos. El primero se llamaba Casa de Instrucción y se comenzaba con 6 años. En ella aprendía la enseñanza elemental y estaba dirigida por sacerdotes. Dicha enseñanza era los 6 dones de Tot: escritura, astronomía, religión, música, lenguaje e higiene. Esta educación estaba dirigida a los sectores populares. Se impartía en las calles y en los pórticos de los templos. El otro modelo tenía más nivel y era llamado la Escuela de los Escribas. Además de los 6 dones de Tot, se aprendían 3 tipos de escritura: la demótica o popular, la que se enseñaba en las casas de instrucción; la hierática o religiosa; y la jeroglífica.
El paso de la casa de instrucción a la escuela de los escribas se hacía a través de un examen. Estos estudios superiores tenían un carácter técnico y profesional. Los maestros normalmente eran sacerdotes e intentaban mantener su supremacía como casta superior y mantener sumisas a las restantes castas.